Estamos con la candidata senadora por Un País, Margarita Stolbizer. Buenas noches, Margarita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿cómo están? Recién escuchamos una frase que dijiste de tenemos que salir de la trampa de elegir entre los corruptos de antes y los ajustadores que tenemos. ¿Qué quisiste decir con eso? ¿Es una polarización extrema? Sí, en realidad lo que nosotros venimos planteando es que la grieta es un relato hoy, ¿no? Y que en definitiva tanto la corrupción como el ajuste que se practica hoy sobre los sectores más vulnerables tienen efectos sociales y humanos sobre todo, porque los que más sufren cualquiera de estas dos situaciones son los sectores más pobres, ¿no? Que son los que no tienen defensa. La causa de corrupción tal vez más escandalosa, que fue la tragedia del tren, se cobró una cantidad de vidas humanas, ¿no es cierto? Y de la misma manera pasa hoy porque los que nos dijeron que venían a unir la Argentina profundizan la grieta que inventaron los otros. Nos dijeron que iban a terminar con la pobreza, casi en una fórmula de fantasía, y hoy tenemos más pobres que antes, más desocupados que antes. Entonces, lo que nosotros intentamos, porque esto es un poco la consigna de Un País, nosotros decimos nuestro adversario es la grieta, y lo que queremos es un país unido, donde la competencia electoral sea en base a ideas y no a descalificaciones, y que la gente tenga una alternativa distinta. No hay por qué optar entre esas dos cuestiones tan confrontativas o que aparecen o simulan ser tan confrontativas entre sí, que lo que plantean es el pasado o un espejismo del futuro. Nosotros decimos hay que ocuparse de los problemas del presente, que tienen que ver con la economía de bolsillo y lo que a la gente le pasa todos los días y que ni unos ni otros resuelven. ¿Y cómo es trabajar en esta campaña electoral con Massa, que justamente fue un funcionario muy importante del gobierno anterior? Sí, digamos que haya sido un funcionario del gobierno anterior no es para mí un hecho que impida realmente que él pueda ser hoy un líder claramente para jubilar a los anteriores. Yo vengo diciendo, creo que la va a jubilar a Cristina y la va a dejar sin fuero, de la misma manera que la dejó sin reelección en el 2013. Massa no solamente terminó resolviendo esa situación de haber pertenecido, porque fue la persona que más daño les ha hecho después a los fines del proyecto de continuidad que el kirchnerismo tenía. Pero además yo tengo excelente relación con Graciela Ocaña, que encabeza la lista de Cambiemos y fue ministra y amiga de Cristina durante muchos años, y tengo excelente relación con Martín Lustó y con Julio Cobos, que fue el compañero de Cristina como vicepresidente. Entonces me parece que haber estado en ese gobierno no es de por sí una mancha. Lo importante, sobre todo, y en el caso de Massa con más razón, es haber formado parte de un gobierno y que hoy no tenga una investigación penal judicial porque perteneció pero no se quedó absolutamente con nada, ¿no? Porque la característica de ese gobierno es la corrupción y el enriquecimiento de sus funcionarios. Hubo una frase que se reprodujo, una grabación de Cristina Kirchner que reprodujo el programa de La Nata el fin de semana, que hablaba Cristina hablando de vos. ¿La escuchamos? Dice que la Stolbizer está loca ahora que le dice... Sí, hoy también... Aparte metió la pata con esta última denuncia, pero mal. Es mala hija de puta. Mal hija de puta. Y el que la manda a hacer eso es Sergio Massa. Sí, yo no tengo duda de eso, ¿eh? Hay que invocarlo también, ese hijo de puta. ¿Qué te provocó esa frase, escuchar esa conversación? A ver, primero es que cuando uno escucha semejante vocabulario de la señora que ha sido presidenta de los argentinos durante 8 años, sinceramente a mí me parece que es algo de tan bajo nivel que habla peor de ella que de nosotros. Sí me preocupan algunas de las cosas que dice. La primera es por incierta, eso de que yo me equivoqué con la última denuncia. No solamente no me equivoqué, sino que cuando yo denuncié los movimientos sospechosos en las cuentas bancarias, que ella hacía, entre otras cosas, para desapoderarse cuando le caían las medidas cautelares, todo eso quedó comprobado. Quedó comprobado cuando el juez dispone que se abra la caja de seguridad de Florencia Kirchner, salen las montañas de los millones de dólares y ese dinero queda incluso embargado. Los fiscales y el juez dicen que ese es un dinero de origen ilegal. Que ¿A ese dinero se refería cuando dice se equivoca con esa denuncia? Claro, porque ella salió a decir
decir que en realidad lo que habían hecho era cambiar los pesos por dólares y que era la sucesión de Néstor, y no dan los números de ninguna manera, porque esta chica que nunca en su vida trabajó tenía, creo que entre 5 y 6 millones de dólares. Y lo que, claro, y lo que Néstor Kirchner había dejado, si vamos con el tema de la sucesión, no llegaba a 30 millones de pesos. Entonces las cuentas no le dan de ninguna manera y ella no ha podido justificar el origen de ese dinero, que los jueces y los fiscales dicen, aunque ella lo hubiera recibido por la herencia de su padre, es un dinero mal habido, es un dinero de origen ilegal. Y todos los movimientos sospechosos de los que nosotros hablamos en la denuncia quedaron todos corroborados en la causa judicial, por lo tanto no me había equivocado. La otra reflexión, tal vez más profunda, a lo que hay que prestar atención, está esta grabación y hay otra, donde ella habla de armar las causas, le tenemos que armar las causas, y esto de invocar a Massa. Eso va en línea con el comportamiento que han tenido. Cada vez que yo hice una denuncia, que nunca hago cosas al azar, la verdad que cuando presento con documentación, cosas muy fundadas, trato de ser seria en las cosas que hago, y atrás de eso siempre me han mandado denuncias disparatadas, denuncia por enriquecimiento me han hecho, que es una cosa absolutamente ridícula, denuncia por usar información de la AFIP, por ejemplo, todas denuncias que fueron rechazadas, pero se nota evidentemente esta idea de armar las causas. O sea, vos decís que atrás de las denuncias que hacen siempre está Cristina contestándote a una investigación tuya. Pero es que ella lo dice ahí, cuando ella dice en esta escucha y en la otra, hay que armarles causas, hay que invocarlos, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, Massa salió a decir, ya me invocaron cuando me mandaron el oficial de inteligencia y le entró en la casa, ¿no? Esa es una forma de buscar invocarlo también, ¿no? Es una práctica, eso me parece realmente peligroso, ¿no? Y por eso creo que atrás de las escuchas y de los insultos, todo lo grosero que puede hacer, el trasfondo que más me preocupa es ese, ¿no? La posibilidad de invocar o de armar causas. ¿Por qué pensás que pese a que su gobierno está tan señalado y vinculado a la corrupción, con múltiples causas que todavía se están investigando, hoy Cristina tiene peso electoral? Te diría dos cuestiones. La primera es que me animo a poner por lo menos en duda, bajo un manto de duda, cuánto es realmente la potencialidad de lo que dicen que tiene. Yo creo que atrás de eso está el interés de la grieta, el interés de instalar a Cristina con una potencialidad que a mi juicio no tiene, pero que eso es funcional a la estrategia del gobierno, que es el miedo. La estrategia del gobierno es decir, ojo que viene Cristina, Cristina tiene todo esto, entonces vótennos a nosotros. Me parece que cuando se habla de los números hay parte de esto. La otra cuestión tiene que ver también con los déficits de este gobierno, porque lo cierto es que la estrategia del kirchnerismo, ¿cuál es? Roban todos los políticos son corruptos, entonces frente a que todos los políticos son iguales, bueno, estos me dieron algo. Y eso en determinados sectores sociales que obtuvieron algunas ventajas en el gobierno de Cristina Fernández, hace que, total, si estos van a robar igual los que están ahora, nos quedamos con el anterior que nos dio. Y eso responde, entre otras cosas, a la irresponsabilidad que este gobierno tuvo en no haber denunciado con precisión todo lo que encontraron cuando llegaron, y también a la falta de operatividad y de efectividad en resolver los problemas, porque esos sectores más pobres se encuentran hoy, o sectores medios, que tienen que ir a pagar una factura de luz con un aumento exorbitante, que los alimentos aumentan más que la inflación y los medicamentos aumentan más que la jubilación y que la inflación. Entonces, bueno, muchos empiezan con esa idea, bueno, si estos no son iguales, volvamos a los anteriores. Creo que las posibilidades de que Cristina hoy tenga esa potencialidad está estrictamente en manos del gobierno, por la irresponsabilidad del gobierno, en instalarla a ella con su estrategia del miedo y en no dar respuesta a los problemas que la gente tiene. Eso los deja a vos y a Massa buscando el camino del medio, digamos, ¿no? Entre los ajustadores, como decís vos, y la corrupción, pero la polarización no se termina comiendo el camino del medio. A mí primero no me gusta la idea del medio, ¿no? Sinceramente yo creo que esto es una elección donde no se elige gobierno, se elige oposición, se elige quienes van a integrar los poderes legislativos, y entonces yo siento que la discusión que nos tenemos que dar es cuál es la oposición que la Argentina necesita. ¿Es bueno para el Congreso y para los argentinos que Cristina Fernández, la Cámpora, que han apostado al fracaso del gobierno? La señora de Kirchner ni siquiera le fue
fue a poner la banda presidencial de transmisión de mando al presidente. Una mujer que tiene una subestimación por los valores democráticos y republicanos. ¿Es bueno que esa gente llegue al Congreso? No, yo creo que no. Entonces nuestra aspiración no es el jamón del sándwich, la verdad. Nuestra aspiración es consolidar la mejor oposición frente a este gobierno, que lo hemos demostrado durante todo el año pasado, que es una oposición que colabora cuando hay que hacerlo, desde Massa acompañando al presidente al foro de Davos, hasta todas las leyes que nosotros acompañamos durante el año pasado, pero una oposición que colabora y responsable no es la que dice que sí a todo. También es la que se planta frente al aumento de las tarifas de la luz y el gas, y es la que propone. La mejor oposición es la que propone alternativas para diferenciarse, la que controla y la que pone límites. Entonces nuestra discusión es esa. Nosotros no queremos quedar en el medio, queremos desplazar porque nos parece que es muy malo para la Argentina, que esta gente que no tiene valores democráticos, que saqueó la Argentina y se enriqueció a costa de los problemas de la Argentina, que no puedan ser esos la mejor oposición. Hablábamos recién, bueno, de la grabación a Cristina Iparrilli, en la que, bueno, hablaban de vos, que es uno de los temas de la semana. El otro son los fueros de Julio Devido, la discusión sobre los fueros. Stornelli le pide el procesamiento no, la detención y quita de fueros previa. El juez finalmente desistió, pero abrió un debate en el Congreso. ¿Cuál es tu posición sobre el tema? Bueno, nosotros lo hemos planteado, nosotros creemos que tenemos que dar esta señal y este gesto que es muy fuerte en este momento de la Argentina, que es renunciar a los fueros, y eso es lo que nosotros hemos hecho. Esto genera una discusión que tiene más que ver con cuestiones electorales que académicas o jurídicas, de los que dicen, no, los fueros son de la Cámara, no son de los legisladores, no se pueden renunciar. Esto no es cierto. Si nosotros podemos renunciar a la banca, podemos renunciar a los fueros, que son en realidad inmunidades o privilegios que tenemos, que no son de la Cámara y son personales. El ejemplo más claro de esto fue el intento de allanamiento de una oficina de Devido, donde el abogado de Devido se paró en la puerta y dijo, no señor, yo tengo una inmunidad, no puede entrar a mi oficina porque es parte de los fueros parlamentarios. Y lo que nosotros estamos diciendo es eso, si quieren entrar a nuestro domicilio, porque los fueros no son para todo, nada impide a un juez investigar a un legislador, pero por ejemplo no puede allanar su casa o su domicilio. Ese es un privilegio tan pero tan personal que simplemente con que yo diga no uso ese fuero, si Devido en lugar de presentarse en la puerta y frenar el allanamiento hubiera dicho pasen, la verdad estaba implícitamente renunciando a su privilegio, a su fuero en ese sentido, y si hubiera podido ejecutar. Nosotros decimos eso. Frente a los que nos plantean no tiene la Cámara que resolverlo, bueno, perfecto, nos presentamos en la Cámara y que la Cámara resuelva aceptar nuestro pedido de desafuero, porque hemos dicho no vamos a utilizar ninguno de los privilegios o inmunidades que tenemos en nuestra condición de legisladores. Y nos parece que la Argentina necesita este tipo de gestos. Hace unos días me preguntaban, ¿y por qué esto no se discutía hace 10 años o 20? La verdad, porque no habíamos pasado por las cosas que pasamos. Yo tengo muy claro que Raúl Alfonsín, después de ser presidente de la Nación, murió en el mismo departamento en el que vivía antes de ser presidente de la Nación. Y esas cosas no son menores. De ahí a lo que tenemos hoy, que es un expresidente metido en una cueva en el Senado para ocultar su inmunidad después de estar condenado por cantidad de delitos, y ahora una candidata que busca tener otra cueva en el Senado para tener su propio escondite. ¿Esta es la democracia que nosotros tenemos que construir? ¿O al contrario, es una donde los legisladores demostremos que somos iguales que el resto, que no tenemos ningún tipo de privilegios? Margarita, recién hablabas de propuestas y de encontrar un camino alternativo a lo que está sucediendo. Hablemos de la inflación, ¿no? Porque vos has señalado que la inflación es un problema hoy para los argentinos que hay que domarla de alguna manera. Control de precios no funcionó. Ahora, libertad de mercado, que es lo que tenemos ahora, pareciera que tampoco. ¿Cómo proponen ustedes combatir la inflación? Sí, primera cuestión, me parece que hay que tratar de no tomar cuestiones o medidas de manera aislada. Hoy el problema de la inflación hay que leerlo conjuntamente con el estancamiento que nuestra economía tiene. El objetivo principal debería ser crecer. No se puede crecer con salarios y jubilaciones a la baja. Por lo tanto, me parece que hay que tomar ese tema. Cuando nosotros hablamos de la inflación es un problema
problema grave que el propio gobierno reconoció no haberle encontrado la vuelta, al decir del secretario de la Presidencia. Pero lo que nosotros advertimos en estos días es que la inflación es alta, pero los alimentos fueron más allá de que la inflación. Los alimentos 54% promedio. Los medicamentos, que es por eso nosotros ponemos mucho énfasis en el tema de los jubilados, 74% de promedio es el aumento de los medicamentos. En algunos casos hay medicamentos que toman los jubilados y llegan al 100% de aumento. Por eso algunas de las cosas que nosotros estamos planteando como paliativo es decir, bueno, quitémosle el IVA a 11 productos de la canasta básica alimentaria, porque lo que yo tengo que hacer es defenderle el bolsillo a esos sectores a quienes hoy les estoy cobrando un impuesto para comprar la leche que llevan a su casa, una cosa casi inmoral. Y sobre todo, pensando que eso es no solamente proteger el tema de bolsillo. Cuando yo le dejo que le rinda un poquito más el salario o la jubilación, en una familia el cálculo es más o menos entre 1.000 y 1.200, para un jubilado entre 400 y 600, si yo elimino el IVA, sino que además eso lo que produce es que ese que tiene un poquito más de plata sale y lo gasta en consumir otros productos y servicios que otros ofrecen, y eso es lo que dinamiza la economía. Hoy el gobierno cree que solamente la apuesta a la inversión extranjera nos va a salvar, y esto no es así. Hay cantidades de pymes hoy que lo que necesitan es algún incentivo propio para que la inversión sea nacional, y son los que dan más rápido y de más calidad generación de puestos de trabajo. Entonces hay que mirar todo esto en su conjunto. La inflación se va a reducir no con el control de los precios, se va a reducir primero con acuerdos políticos, económicos y sociales, pero sobre todo mejorando la producción. Lo que nosotros necesitamos es mejorar esos niveles para que haya crecimiento. Sí. Margarita, y si fuera el tema, vos decís, esto es una propuesta para la economía, si fuera una propuesta para la corrupción, un título de un proyecto que vos presentarías si fueras senadora. Los tengo presentados, no es que los presentaría. ¿Con cuál insistirías primero? El más importante es la reforma a la ley de ética pública. Esa ley fue reformada en el 2013 por el kirchnerismo, quitándonos obligaciones respecto de las declaraciones juradas. Yo creo que hay que derogar esa reforma, pero poner más requisitos en las declaraciones juradas. No es suficiente que en la declaración yo cuente que tengo 2 casas y 2 autos. En realidad tengo que decir cuándo las compré, de dónde la compré, el origen del dinero. Y después lo del grupo familiar, que eso es otra de las cosas que el kirchnerismo cambió. En esa misma ley, el otro capítulo es el de conflictos de intereses. Este es un gobierno que tiene multiplicidad de conflictos de intereses no resueltos, y eso los lleva a ellos a tener una gran debilidad en ese punto, porque los hace menos creíbles, los afecta a ellos mismos y genera episodios de corrupción. El más claro, el del Inca, que la propia Oficina Anticorrupción terminaron haciendo ellos una denuncia, que se inicia en un conflicto de intereses. Margarita, muchísimas gracias por esta charla. Gracias a ustedes. Seguimos con la letra chica.